porque me encantan sus preguntas y me encanta ver este espíritu maravilloso que tienen. I believe God is doing something amazing in this place. Déjenme decirles, yo creo que Dios está haciendo algo increíble en medio de este lugar. Thanks be to God. It's wonderful to sing with you. Es maravilloso cantar con ustedes. It reminds me that every tribe, tongue, and nation Me recuerda a este pasaje de toda lengua, tribu, nación, will sing worthy as the Lamb. que van a estar cantando digno es el Cordero. Thanks be to God. Así que gloria sea al Señor. If you can, please turn to Psalm 19. Si pueden, por favor, acompañarme al Salmo 19. In our 3 sessions today, we are Amen. talking about Y vamos a estar refiriéndonos aquí en las sesiones de las que hemos estado hablando. the right posture when we approach God's Word, La postura correcta cuando nos aproximamos a la palabra del Señor. and then the right practices that follow. Y luego vamos a mirar la correcta práctica. In the first session, we said the right posture En la primera sesión estuvimos hablando de la postura correcta. is to read the Bible relationally Es leer la Biblia de manera relacional and to receive Jesus in His Word. y recibir a Jesús en su palabra. In the second session, we're saying En esta segunda sesión vamos a decir to read the Bible confidently que debemos leer la Biblia confiadamente, because this is God's sufficient porque esta es la palabra de Dios suficiente and clear Word. y la palabra clara de Dios. We already saw from 2 Timothy 3 Can you give me 1 second? Eddie, porfa, está escuchándose muy grueso aquí, no logro entender bien a Josh. Bájale, por favor, gracias. I couldn't hear you well. Yeah. We already saw in 2 Timothy 3 Ya estuvimos mirando allí en 2 de Timoteo 3 that you can understand the Bible from childhood que puedes entender la Biblia desde la niñez, because the Bible is clear. porque la Biblia es clara. We also saw that it gives you what you need También vimos que te da lo que tú necesitas for every good work para toda buena obra, because the Bible is sufficient. porque la Biblia es suficiente. So there's 2 questions I want to focus on now. Entonces hay 2 preguntas en las que quiero enfocarme de aquí en adelante. Here's the first. Aquí está la primera. Is the Bible enough? ¿Es la Biblia suficiente? Think about how you're living. Quiero que piensen acerca de su propia vida. When you approach a decision, Cuando usted está tomando una decisión, how does the Bible inform you? ¿cómo la Biblia te informa en la toma de esa decisión? Do you believe the Bible is enough ¿Tú crees que la Biblia es suficiente in the way you live? en la manera en que vives? I hope you'll leave very encouraged Yo quiero que tú salgas de aquí muy animado that the Bible is enough. de que la Biblia es suficiente. Let's see that in Psalm 19. Vamos a ver eso en el Salmo 19. If you'll read verse 7 through 10, please. Vamos a mirar los versículos 7 al 10. 7 al 10. Salmo 19, 7 al 10, así dice la Escritura. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Does anyone here need wisdom? ¿Alguno en este lugar necesita más sabiduría? The Lord gives wisdom. El Señor da sabiduría. From His mouth comes understanding. Desde su boca brota conocimiento, entendimiento. That's Proverbs 2, verse 6. Eso es lo que dice Proverbios 2:6. Here in Psalm 19, Aquí en el Salmo 19, God promises that through His word, Él promete que a través de su palabra, He can make the simple wise. Él puede hacer al sencillo sabio. I need wisdom. Yo necesito sabiduría. God gives wisdom generously Y Dios nos ofrece sabiduría y nos la da de manera generosa to all who ask. a todo el que se la pida. He does not withhold. ¿Siguen? He does not withhold Él wisdom. no la retiene. He does not correct you for asking. Él no te corrige por esperar o pedir sabiduría. That's James 1, verse 5. Eso es lo que dice Santiago 1:5. When we need wisdom, Cuando necesitamos sabiduría, let us pray dejemos más bien y oremos and then open the Bible. y abramos luego la escritura.
The Bible is enough. La Biblia es suficiente. The law of the Lord is perfect, La ley del Señor es perfecta, renewing the soul. restaurando el alma. Does anyone need to be renewed? ¿Hay alguien aquí que necesite ser renovado? The law of the Lord will La renew. ley del Señor puede hacer esto. Many things in this world come and go. Muchas cosas en este mundo vienen y van For a short time, por un periodo corto de tiempo. they seem like a big deal, Parece como algo muy importante, but they are gone tomorrow. pero estas cosas que están hoy ya se van mañana. The word of God lasts forever. Pero la palabra de Dios dura para siempre. Build your life on the word. Le edifica tu vida sobre la palabra, Jesus is the solid rock. porque Jesús es la roca sólida. Everything else is sinking sand. Cualquier otra cosa es arena movediza. Be careful when you read and watch and listen Tengan cuidado con lo que ustedes ven, lo que ustedes escuchan, to things outside of the Bible. para estar pensando fuera de las escrituras. Filter them through the Bible. Cada cosa que tú ves, escuchas, debes filtrarla a través de las escrituras. If they disagree with the Bible, Y si lo que estás viendo afuera, escuchando afuera, está en desacuerdo con la Biblia, they are wrong. entonces ya puedes decir que eso está mal, God is right. porque Dios siempre tiene la razón. Trust His word. Confía en su palabra. The Bible is enough. La Biblia es suficiente. Now please turn to Ezekiel 37. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 37. Ayúdame todavía mejorando la voz de Josh aquí, por favor. No la logro entender bien. Ezequiel 37. Last time we took questions after the first session. En la sesión anterior tomamos preguntas. This time we'll save questions to the very end. En este momento vamos a tomar las preguntas al final de la tercera sesión. So if you have a burning question, Pero si usted tiene una pregunta que lo está consumiendo, write it down and save it for later. entonces escríbala y la puede preguntar al final. We're in Ezekiel 37. Vamos a mirar Ezequiel 37. I want you to see how amazing God is through His word. Y yo quiero que usted pueda ver cuán maravilloso es nuestro Dios a través de su palabra. Will you please read verses 1 through 4? Vamos a mirar los versículos 1 al 4 del capítulo 37. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Verse 4. Please. Okay. What do these bones need? ¿Qué necesitan estos huesos? The word. And their life comes through Y la vida viene a través de la palabra, the word of God. a través de la palabra de Dios. When Lazarus was in the tomb, I'm sorry. when Lazarus was in the Cuando tomb, Lázaro estaba en la tumba, what brought him back to ¿qué life? fue lo que lo trajo de vuelta a la vida? The word of God. La palabra de Dios. One day Jesus will call all His people home. Un día Jesús va a llamar a todo su pueblo a casa We will go to be with Him. y vamos a ir a encontrarnos con Él. God's word always La palabra de Dios siempre does God's work. hace el trabajo de Dios. Is the Bible enough? ¿Es la Biblia suficiente? Yes, it is. Sí, es suficiente. All Ezekiel needs to do Todo lo que Ezequiel necesita hacer is say what God says. es decir lo que Dios dice. He does not need to add to what God says. Él no necesita añadirle nada a lo que Dios ha dicho. He does not need to take away from Él what no God necesita says. quitar nada de lo que Dios ha dicho. He does not need to change what Él no God says. necesita cambiar lo que Dios ha dicho. Because what God says is Porque lo que perfect. Dios ha dicho es perfecto. We cannot improve what God Nosotros says. no podemos mejorar lo que Dios dice. Praise God, I know Gracias a Dios that your church opens the Bible. que ustedes van a una iglesia donde la palabra de Dios es abierta. This is the best thing for you. Porque esa es la mejor seguridad que ustedes pueden tener. God will give life through His word. Porque Dios va a respirar y traer vida a través de su palabra. Haven't you seen Him do that? ¿Alguno de ustedes ha visto a Dios haciendo eso?
If you're here today and you're a Christian, Si usted está aquí el día de hoy y usted es un cristiano, do you remember when the Word entonces usted debe recordar que es en la palabra, gave you life? cuando Dios te dio vida. Look at what Ezekiel says. Mira in lo the que dice following verses. Ezequiel en los versos siguientes. Please read verse 5 and 6. Vamos a mirar versículos 5 y 6. Dice así: Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel, y pondré espíritu en ustedes, y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. If you have a friend or a loved one Si tú tienes un amigo, tienes alguien que tú amas, and they need spiritual life, y ellos necesitan vida espiritual, and you have started to give up hope, y tú has comenzado como a perder la esperanza, remember what God can do through His Word. entonces debes recordar lo que Dios puede hacer a través de su palabra. He can give life where there was death. Él puede dar vida donde hay muerte. Picture in your mind dusty bones, Imagínate en tu mente esta escena de huesos llenos de polvo, but then they have muscles, y ahora esos huesos tienen músculos, and then they have blood, y ahora tienen sangre, and then they have skin, y ahora tienen piel, and then they get up and dance. y luego se levantan y se mueven, bailan. Praise God. Bendito sea Dios. God gives life through Dios His da Word. vida a través de su palabra. So now verse 7 through 10, please. Ahora miremos los versículos 7 al 10. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. There is a phrase repeated in verse 7 and verse 10. Hay una frase que se repite en los versículos 8 y 10. Did you see the phrase? ¿Te das cuenta? ¿Puedes notar cuál es esa frase? So I prophesied Entonces profeticé as He commanded. de la manera en que él me lo ordenó. Most of you are here in seminary, Muchos de ustedes están aquí en este seminario. which means you would like to communicate the Bible. Eso significa que usted quiere también aprender a comunicar la palabra de Dios a otros. Christian, Cristianos, say what God commanded. di lo que Dios manda a decir. Do not change it. No lo cambies. We cannot improve it. Nosotros no podemos mejorarlo. God made it perfect. Dios ha dado su palabra perfecta. The Bible is enough. La Biblia es suficiente. If it feels like things aren't happening quickly enough, Si hay cosas que tú sientes que no se están dando, produciendo tan rápido como tú esperarías, do not give up on the word. no te rindas en la palabra. Paul told Timothy, preach the word Porque Pablo le recordaba a Timoteo: predica la palabra with complete patience. con completa paciencia, con toda paciencia. God's word will do God's work. La palabra de Dios va a hacer el trabajo de la palabra de Dios. When I first started pastoring, Cuando yo comencé el pastorado, our church was very small. nuestra iglesia era muy pequeña. People would say it was like it was dead. Alguna gente nos miraba y decía: pero eso parece como muerto. We did not have anything impressive, No teníamos nada impresionante en medio de nosotros. but we opened the Bible, Pero nosotros abrimos la Biblia and it took several years, y tomó varios años. but God gave life. Pero Dios trajo vida en medio de la iglesia. People came to faith. La gente vino a la fe. People praised Jesus. La gente alaba a Jesús. God gives life through His word. Dios dio vida a través de su palabra. As you study in seminary, Mientras que usted es estudiante en este seminario, you will read many things. usted va a leer muchas cosas. You will face temptations in ministry. Usted va a enfrentar dificultades, tentaciones en el ministerio. Do not move from the Bible. No te muevas de la Biblia, The Bible is enough. porque la Biblia es suficiente. Forgive me for a long quote. Perdónenme por esta cita larga. It's from the Westminster Confession of Faith. Hace parte de la Confesión de Fe de Westminster, It's very helpful pero es de mucha ayuda
on trusting the Bible. en esto de confiar en la Biblia. Here's what it says. Eso es lo que dice. The whole counsel of God Todo el consejo de Dios concerning all things necessary for his glory, concerniente a todas las cosas necesarias para su gloria, man's salvation, faith, and life, para la salvación del hombre, la fe y la vida, is either expressly set down in Scripture está expresada completamente en la Escritura, or by good and necessary consequence o por buenos y necesarias consecuencias may be deduced from Scripture, puede ser deducida desde la Escritura. unto which nothing is to be added, Y por eso nada debe ser añadido, whether by new revelations of the Spirit sea por supuestas nuevas revelaciones del Espíritu or the traditions of men. o por las tradiciones de los hombres. Has anyone ever told you that they can improve the Bible? ¿Alguna vez usted ha escuchado gente que dice que está mejorando la Biblia? They are wrong. Cualquiera que está diciendo que está sumando algo está equivocado, The Bible is enough. porque la Biblia es suficiente. Trust the Bible. Confíen en su Biblia. God will give life through his word. Dios va a dar vida a través de su palabra. This is my second question. Esa es mi segunda pregunta. Is the Bible clear? ¿Es la Biblia clara? Can it be understood? ¿Puede ser entendida? We already saw that you can understand the Bible from Ya childhood, miramos que podemos entender la Biblia desde la niñez, but I'd like to show you another text. pero ahora quisiera mostrarte otro texto. Please turn to 2 Peter 3. Por favor, acompáñenme a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, hermanos. We're going to read Vamos a leerlo. verses 15 through 18 Versículos 15 al 18 of 2 Peter 3. de Segunda de Pedro 3. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. I love this passage. Amo este pasaje It's so helpful to remind us porque es tan útil para recordarnos that the Bible is clear que la Biblia es clara and it brings us to grace and knowledge in Jesus. y que nos muestra con facilidad, nos lleva a Jesús. I love what he acknowledges in verse 16. Me encanta lo que él reconoce en el versículo 16. He admits some things are hard to understand. Él dice que hay cosas que en realidad son más difíciles de entender. But the problem is not that they are unclear, Pero el problema no es que estas cosas no sean claras, because the end of verse 16 porque al final del verso 16 says that wicked people twist them. dice que gente malvada tuerce esas escrituras. Have you ever known someone to twist the Bible? ¿Conoces a alguna persona que haya torcido las escrituras? It's not because the Bible is unclear. No es porque la Biblia no sea clara. It's because they want it to say something else. Cuando la gente tuerce las escrituras porque quiere que la Biblia diga algo diferente a lo que dice. The Bible is clear. La Biblia es clara. We must not twist God's word. Nosotros no debemos torcer la palabra de Dios. We must trust God's word. Nosotros debemos confiar en la palabra de Dios. Here's a helpful test. Aquí hay un texto que nos ayuda. It's in verse 18. Está en el versículo 18. Does this help me grow Dice que esto me ayuda a crecer in the grace and knowledge of my Lord and Savior Jesus? en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. If you hear someone try to bring you away from Jesus, Si tú escuchas alguna vez a alguien tratando de alejarte de Jesús, they are twisting the word. ellos están torciendo la palabra. Go back to Jesus. Vuelve siempre a Jesús. Trust the word. Confía en la palabra. The Bible is clear. La Biblia es clara. It's able to be understood. Es fácil entenderla. The Bible tells us in Romans 10, La Biblia nos dice también en Romanos 10,
faith comes by hearing, que la fe viene por el oír and hearing by the word y el of Christ. oír la palabra de Dios. The Bible says in Psalm 119, 105, Dice la Biblia en Salmo 119, 108, your word is a lamp unto my feet tu palabra es lámpara a mis pies and a light unto my path. y es una luz en mi camino. Have you ever gone for a walk in the dark? ¿Alguna vez usted ha salido a caminar en medio de la oscuridad? ¿Alguno? If you have a flashlight on your phone Pero si usted está en la oscuridad y tiene una linterna en su teléfono and you remember to turn it on, y usted recuerda prender esa linterna, it's a lot easier to walk. es mucho más fácil caminar allí. When the world feels dark, Cuando el mundo se siente oscuro, turn on the light. prende la luz, The word is a lamp unto your feet porque la palabra es lámpara a nuestros pies and a light unto your path. y es una luz a tu camino. You will understand everything you need to know Tú vas a entender todo lo que necesitas entender when you let God's word light your path. cuando tú dejas que la palabra de Dios ilumine tu camino. All right, now I'm going to ask some questions. Ahora voy a hacer algunas preguntas They're meant to help us think together. para ayudarnos a pensar esto juntos. So I'd like you to say yes or no Entonces lo que quiero es que usted responda sí o no out loud after each question. y responda en voz alta después de que yo haga las preguntas. Here's my first question. Aquí está mi primera pregunta. Has God told us everything He wanted to tell us in the Bible? ¿Dios nos ha dicho todo lo que Él quiere que sepamos en la Biblia? Yes. So the Bible is enough. Así que la Biblia es suficiente. Here's my next question. Esta es mi segunda pregunta. Can we find helpful information in other places? ¿Podemos encontrar información útil en lugares fuera de la Escritura? Right? I thought that might happen. Yo imaginé y anticipé esa respuesta I told you it would help us think. y la puse allí para ayudarnos a pensar. We can find helpful information, Podemos encontrar información útil, but it all must be tested by the Bible. pero todo lo que encontramos afuera debe ser comprobado a través de la Escritura. That is how we know. Así es que lo debemos hacer. Sorry, it wasn't meant to be a trick question. No quería ponerles una cascarita, pero Though we can learn from many things, podemos aprender de muchas cosas, we only trust one word. pero solo confiamos en una palabra. So by what do we confidently test everything? I'm sorry. How do we test everything? Entonces, ¿cómo es que probamos todo? We test it by the Bible. Lo probamos a través de la Biblia. Do you know who Martin Luther is? ¿Alguno de ustedes sabe quién es Martín Lutero? He lived at a time when you could go to church Él vivió en un tiempo donde la gente podía ir a la iglesia and not hear the Bible. y no escuchar nada de la Biblia. That's a bad time. Eso era un tiempo muy malo. Does that still happen today? Y pregunto, ¿todavía sucede eso en algunas ocasiones? It's sad, but it does. Es triste, pero todavía sucede. But Martin Luther opened the Bible Pero Lutero abrió la Biblia and he translated Romans 1 y tradujo allí Romanos 1 and he got saved. y él fue salvado. He spent his life telling people Y that él the se pasó el Bible is resto enough. de su vida diciéndole a la gente que la Biblia era suficiente. And he said this, Y él dijo esto, the Bible is the standard dice, la Biblia es el estándar by which we test everything else. a través del cual nosotros evaluamos todo lo demás. The Bible is enough. La Biblia es suficiente. The Bible is clear. La Biblia es clara. Trust his word. Confía en la palabra. I want to now say two things about how the Bible is sufficient. Y ahora quiero resaltar dos maneras en que la Biblia es suficiente. If you're a note taker, these two words might help you. Si usted, I'm sorry, did you say? If you're a note taker, Si tú eres alguien que le gusta tomar nota, these two words might help you. estas dos palabras tal vez te puedan ayudar. My first word is encyclopedic. Mi primera palabra es enciclopedia. The Bible addresses everything we need to know. La Biblia habla de todo lo que necesitamos saber, The Bible does not say all there is to say, pero la Biblia no dice todo lo que podría decir, but it says all we need to hear pero sí dice todo lo que necesitamos escuchar on every topic. en todo tópico. Does that make sense? ¿Hace sentido esto?
God will give you wisdom for every topic in the Bible. Dios te va a dar sabiduría para cualquier tópico desde la Escritura. Even if the Bible does not talk about that thing, Aun si la Biblia no está hablando de manera específica de ese asunto, it gives principles for that thing Él nos da principios para esas cosas, so that you'll know what you need to know de manera que tú sepas lo que necesitas saber for every decision you make. para cada decisión que tú debas tomar. Here's my second word, Esa es mi segunda palabra, emphasis. énfasis. Not only does the Bible cover every topic, Ya hemos hablado de que la Biblia habla de todo tópico, but the Bible helps us prioritize. pero la Biblia también establece prioridades. We know what's most important. Sabemos qué es lo más importante We know what's less important. y también sabemos lo que es menos importante. In 1 Corinthians 15, En 1 de Corintios 15 Paul said, I deliver to you what is first importance, dice Pablo allí, yo les entregué a ustedes lo más importante, the gospel. el Evangelio. Jesus died for our sins. Jesús murió por nuestros pecados He was buried. y fue sepultado. He rose the third day Se levantó al tercer día, so that we can be saved. de manera que podamos ser salvos. Keep that first. Entonces Él está diciendo, mantén eso en primer lugar. Follow the Bible's priorities Y también es importante que aprendamos a seguir las prioridades bíblicas and align your life in the same way. y alinear nuestras vidas en esa misma categorización. The Bible is clear. La Biblia es clara, The Bible is enough. la Biblia es suficiente. Let us trust His word. Déjenos o confiemos juntos en su palabra. So the second session we have today Así que en la segunda sesión que tenemos hoy, is about reading the Bible with confidence. se trata de leer la Biblia con confianza. But now I'm going to give you a simple practice Pero ahorita les voy a dar algo, una práctica simple to help you read the Bible. para ayudarles a leer su Biblia. This is from a man named David Helm. Eso es de un hombre llamado David Helm. It's called the coma method. Se llama el método coma. Ya. You might be familiar with it, Tal vez algunos de ustedes estén familiarizados con él, but let me give you 4 words to write down. pero déjeme leer 4 palabras de este método. The first word is context. La primera palabra es contexto. We've talked about this already. Ya hablamos de eso en la sesión anterior. We need to know where we are in the Bible. Necesitamos saber en qué parte de la escritura nos encontramos, This will help us read the Bible well. porque eso nos va a ayudar a leer la Biblia bien. The second word is observation. La segunda palabra es observación. We want to observe things in the text. Queremos observar cosas en el texto. What is the tone of the text? ¿Cuál es el tono del texto? What is the emphasis of the text? ¿Cuál es el énfasis del texto? Are there key words Hay algunas palabras claves allí that make connections que puedan establecer conexiones or show us what to do o mostrarnos algo que debemos hacer. or that are repeated over and over? Y lo podemos identificar porque son palabras repetidas una y otra vez en el texto. So the second word was observation. Así que la segunda palabra en el método es observación. Contexto, observación. So the third word is meaning. La tercera palabra es significado. Now we're trying to understand Ahora estamos tratando de entender how the passage cómo el pasaje relates to Jesus se relaciona con Jesús and to my life. y con mi vida. Every passage Todo pasaje teaches me things about God me enseña cosas acerca de Dios and teaches us things about ourselves. y nos enseña cosas acerca de nosotros mismos. This is the third word, meaning. Esa es la tercera palabra, significado. The fourth word is application. Y la última palabra, la cuarta, es aplicación. This is where we ask, how does this change the way I think? Y entonces allí es donde nos preguntamos, ¿cómo esto cambia la manera en que yo pienso? How does it change the way I feel? ¿Cómo cambia la manera en que yo siento? How does it change the way I live? ¿Cómo cambia la manera en que yo vivo? How do I need to respond? ¿Cómo necesito responder? Context, Contexto, observation, observación, meaning, significado, application. aplicación. If you use those 4, Si tú utilizas estas 4, it may really help you when you're reading. te va a ayudar muchísimo cuando estás haciendo una lectura bíblica. I believe we're now going to the third session. Y yo creo que ahora ya me estoy comenzando a meter en la tercera sesión. So if you had questions, Entonces, si tienes preguntas de la segunda, we'll save them till the end. entonces guárdalas y vamos a preguntar al final.
So the first session was to read relationally. Entonces la primera sesión fue debemos leer la Biblia de manera relacional. The second session was to read confidently. La segunda sesión debemos leer la Biblia con confianza. But the third session is to read humbly. Y ahora la tercera sesión es debemos leer la Biblia con humildad. Do you remember Samuel in the Bible? ¿Te acuerdas de Samuel, el personaje bíblico? Remember when he was a boy Recuerda que cuando él era un niño and God called to him and called to y him. Dios lo llamaba y lo llamaba, Samuel said something important. Samuel dijo algo importante. Speak, Lord, Habla, Señor, for your servant hears. porque tu siervo escucha. That is the posture we all need. Esa es la postura que todos necesitamos. When we open the Bible, Cuando abramos la Biblia, we should say, God, speak, nosotros debemos decir, Señor, habla, for your servant hears. porque tu siervo escucha. There's a phrase Jesus says over and over. Hay una frase que Jesús repitió una y otra vez. He says, he who has ears to hear, Él dijo una y otra vez, aquel que tenga oídos para oír, let him hear. que oiga. So when we open the Bible, Así que cuando abrimos la Biblia, we need to first pray. necesitamos primero que todo orar. Pray before you open the Bible Orar antes de abrir la Biblia, so that God will open your ears. de manera que Dios abra nuestros oídos. We need God's help Necesitamos la ayuda de Dios to receive God's para word recibir la palabra de Dios. because sometimes we are hard of hearing. Porque algunas veces somos como con comezón de oído. Will you go to Acts 17, Y please? vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos 17. When you get to Acts 17, Cuando lleguemos allí a Hechos 17, if you'll read 1 through 4, please. vamos a leer versículos 1 al 4, Hechos 17, 1 al 4. Después de pasar por Antípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. I want you to notice that they are explaining the Bible in verse 3. Quiero que notes que el texto dice que ellos estaban explicando la Biblia, ahí en el versículo 3. They are preaching Jesus in verse 3. Están predicando a Jesús en el versículo 3. In verse 4, some are persuaded, Y en el versículo 4 vemos que algunos fueron persuadidos, but some are not. pero algunos no. Even though the word is presented clearly, Aun cuando la palabra es presentada de manera clara, people might respond to it differently algunas personas van a responder de manera distinta. based on what they give authority to. Y básicamente la respuesta tiene que ver con a qué le dan autoridad en sus vidas. Have you heard of the parable of the soils? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la parábola de la semilla? Was there a problem with the seed? Le quiero preguntarles, ¿había algún problema con la semilla? No, the problem was with the soil. No, el problema era con el suelo. My wife and I have 5 children. Mi esposa y yo tenemos 5 hijos. Yeah, please pray for us. Sí, ore por mí. I've noticed decisions that used to be easy Ahora yo sé que hay decisiones que solían ser sencillas, are now more difficult. ahora son más difíciles. If we are going to McDonald's, Por ejemplo, si queremos ir a McDonald's, I used to decide what I wanted. yo solía decidir lo que yo quería, Now I hear a lot of other voices. pero ahora escucho una cantidad de más voces alrededor. Every one of us, when we make a decision, Porque todos están hablando cuando estamos tomando una decisión. hear a lot of voices. Escucho muchas voces, But who should have the last word? pero ¿quién debe tener la última palabra? God. Dios. In all decisions, En todas las decisiones there needs to be a final authority. tiene que haber una autoridad final. And when we're making decisions, Y cuando estamos tomando decisiones, we need to hear what God says necesitamos escuchar lo que Dios dice and to submit to Him. y someternos a Él. Will you now read verse 5? Vamos a leer el versículo 5. Only 5. Yes.
Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. These people heard the word too, Estas personas también escucharon la palabra, but they started a riot. pero lo que hicieron fue comenzar una turba. Why did they start a riot? ¿Y por qué comenzaron esa turba? Envy. Because they had envy. Porque ellos tenían envidia. Was the problem with the Bible? ¿El problema era la Biblia? No, the problem was with them. El problema estaba en ellos. There's never a problem with the Bible. Nunca el problema es la Biblia, The Bible is clear, porque la Biblia es clara. but we need ears to hear. Pero nosotros necesitamos oídos para oír. If you're wrestling with something the Bible says, Si tú estás luchando en ese momento con algo que la Biblia declara, at some point en algún punto we must consider tú debes considerar that God knows better than I do. que Dios sabe las cosas mejor que tú. Someone will have the last word. Alguien tiene que tener la última palabra. Who would be better to have the last word than God? Y entonces yo te pregunto, ¿quién mejor que Dios para tener la última palabra? God is good. Dios es bueno, God is wise. Dios es sabio. He leads us in the right path. Él nos lleva y nos dirige por el camino correcto. You remember the good shepherd of Psalm 23. ¿Te acuerdas del Salmo 23, el buen pastor? He leads in green pastures, Él nos lleva, nos lidera hacia verdes pastos, beside still waters, para aguas tranquilas. even through the valley of death. Aun cuando para llegar allá tengamos que pasar por valle de muerte, He is with us. Él está con nosotros. So fear no evil Así que no debemos temer al mal, and trust the good shepherd. sino que debemos confiar en el buen pastor. In John chapter 10, En Juan capítulo 10, Jesus said, Jesús dice, "My sheep hear my voice, mis ovejas oyen mi voz and they follow me." y me siguen. When you hear the voice of God, Cuando tú escuchas la voz de Dios, follow him. síguela. He is good. Él es bueno. There's no one better to follow. No hay nadie mejor al que tú puedas seguir, He leads us on the right path, porque Él nos guía en el camino correcto. and he does this through his word. Y Él es justo con su palabra. Podemos confiar en su palabra. The authority of the Bible is a good thing La autoridad de la escritura es una cosa buena, because it is the good authority of God. porque depende o fluye de la buena autoridad de Dios. God is the best father. Porque Dios es el mejor al que podemos seguir. He always says what is best for his people. Él siempre dice lo que es mejor para su pueblo. So trust his word. Así que confía en su palabra. I also have some questions for you, Ahora también tengo algunas preguntas para ustedes. but these ones please do not answer out loud. Pero a estas preguntas, por favor, no respondas en voz alta. Are there any parts of the Bible ¿Hay alguna parte de la escritura that are unpopular today? que sean no tan populares el día de hoy? You can at least say yes. Entonces sí puedes decir sí. I'm sorry, did you want them to ask loud it or no? But just that one was. Ah, ok. En esa sí podían responder en voz alta. I apologize. All right, this time really don't answer out loud. Ahora, en esta que viene sí no puede responder en voz alta. Just think in your head. Solo piénsela. What parts of the Bible are unpopular today? ¿Cuáles son las partes de la escritura que son impopulares hoy? What parts do you struggle with yourself? Ahora quiero que te preguntes, ¿cuál parte de la escritura te cuesta a ti? ¿Con cuál luchas? Why do we struggle? ¿Y por qué tienes esa lucha? I hope today when you leave, Yo espero que hoy cuando tú salgas, you'll become more convinced salgas más convencido that even if I struggle, que aun si tú tienes esas luchas, I can trust that God is good. puedas confiar en que Dios es bueno, I can trust that God is wise. puedas confiar en que Dios es sabio. And even if I can't answer every question, Y aun si no puedes responder todas las preguntas, I can trust God has the right answer. yo puedo confiar en que Dios tiene la respuesta correcta. Trust his word. Confía en su palabra. When we are reading the Bible, Cuando estamos leyendo nuestras Biblias, we're hearing the voice of a perfect God. estamos oyendo la voz de un Dios perfecto And the Bible is clear. y la Biblia es clara. So let us follow the Bible. Así que sigamos la Biblia. All right, these questions you can answer out loud. Ahora estas preguntas que vienen sí espero que respondan en voz alta. Do people ever get the Bible wrong?
¿Alguna vez la gente saca conclusiones equivocadas de la Biblia? Do churches ever get the Bible wrong? ¿Algunas iglesias sacan conclusiones equivocadas de la Biblia? Do you and I ever get the Bible wrong? ¿Tú y yo sacamos conclusiones equivocadas de la Biblia? What is the solution? ¿Cuál es la solución entonces? To go back to the Bible. Volver de vuelta a la Biblia. See, the good news is there's an authority higher than me, Entonces la buena noticia es que hay una autoridad más alta que yo. and he can keep guiding me, Y Él puede seguir guiándonos. and he can keep correcting me. Y Él puede seguir corrigiéndonos. One of the sweetest things in life Una de las cosas más dulces de la vida is to say, I was wrong, es decir, sabes que yo estaba equivocado, but he is right. pero el Señor estaba en lo correcto. I was blind, Yo estaba ciego, but now I see. pero ahora veo. Thanks be to God. Así que le damos gracias a Dios por eso. God's word is clear. La palabra de Dios es clara. God's word is enough. La palabra de Dios es suficiente. The Bible contains the very word of God. La Biblia contiene la misma palabra de Dios. God's word has no mistakes. Dios nunca comete errores, así que su palabra no tiene errores. God's word is everything we need. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos. So let us pray. Así que oremos Speak, Lord, y le digamos al Señor, habla, Señor, for your servant hears. porque tu siervo escucha. When we talk about our posture before God, Cuando estamos hablando de nuestra postura delante de Dios, we must remember debemos recordar God resists the proud, que Dios resiste al orgulloso, but gives grace to the humble. pero Él muestra gracia al humilde. Even when we struggle, Aun cuando estamos en luchas, we pray, Lord, I believe. podemos orar y decir, Señor, yo creo, Help my unbelief. pero ayuda en mi incredulidad. God is good, Dios es bueno and he will answer that prayer. y Él va a responder esa oración. I want to give you a final encouragement. Y entonces quiero darles un ánimo final antes de las preguntas. The first verse we read today El primer versículo que leímos en esta tarde was 2 Timothy 3:14. fue 2 de Timoteo 3:14. Paul told Timothy to continue Pablo le dice a Timoteo que persista in the things he had learned. en las cosas que ha aprendido. Brother and sister, Hermanos, continue continúen, persistan in what you are learning. en las cosas que han aprendido. The most effective way La manera más efectiva to grow in the word para crecer en el Señor, en su palabra, is to keep reading the word. es seguir leyendo la palabra. Charles Spurgeon said, Charles Spurgeon dijo, the word of God is like a lion la palabra de Dios es como un león inside a cage. un león que está dentro de una jaula. You don't walk around Tú no caminas alrededor telling people diciéndole a la gente how strong the lion is. cuán fuerte es el león. You just open the cage. Tú solamente abres la jaula So just trust the word y simplemente confías en la and palabra. open it La abres and continue in it. y continúas en ella. And God will give life. Y Dios va a traer vida. Thank you. Gracias. Let me pray and then we'll take any questions. you Entonces have. déjenme orar y vamos a tomar preguntas. God, thank you for your word. Dios, gracias por tu palabra. Thank you that you give life. Gracias porque tú das vida. And thank you that Jesus is the word Y gracias porque Jesús es la palabra. and he has come Y Él ha venido so that we might have life in him. de manera que tengamos vida en Él. Speak, Lord, Habla, Señor, and give your servants ears to hear. y dale a tus siervos oídos para oír. In Jesus' name, En amen. el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tomar preguntas en este momento. Si alguien tiene preguntas, levante su mano. Allá hay una mano levantada. Si usted quiere alguna pregunta, deje su mano levantada para que Buenas los hermanos tardes, puedan ayudarle. bendiciones. Pastor, ¿qué concepto debemos tener o qué postura debemos tener con respecto a aquellos versículos de la Biblia que se les llama versículos espurios, porque fueron agregados en traducciones y manuscritos posteriores a los originales?
What y should que be hay alguna discusión entre eruditos, por lo menos en historia, por algunos versículos que son agregados a la Biblia tiempo después. what should be our posture about those verses that are supposed to be added after the originals were written down? So what should be the way to deal with that? You mean like Apocrypha books? Is that what you No, he's referring to, for example, there are some gospels where chapter A in John that has like an extra, Sure. extra verses that Sure. there is debate, Yeah. they were part of the original or were they added later on. Yeah. Those things never troubled me, Esos versos a mí nunca me han causado problema, esa situación, and I'll tell you why. y te voy a dar la respuesta del por qué. Because in John 10, Porque, por ejemplo, en Juan, Jesus said, Jesús dijo, "My sheep hear my voice." mis ovejas oyen mi voz. God's sheep know when they're reading God's Y word. entonces el pueblo de Dios sabe que está leyendo la palabra de Dios. And in 1 Corinthians 2, En 1 Corintios 2, verses 10 through 16, versículos 10 al 16, the Bible says the Holy Spirit la Biblia dice que el Espíritu Santo helps us receive spirit-given words. nos ayuda a recibir las palabras que han sido inspiradas por el Espíritu. God's people know when God speaks. Entonces la gente de Dios sabe cuando Dios está hablando. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguien más tiene preguntas? Levanta su mano, allá hay una mano levantada. Pastor, muchas gracias por la conferencia. Thank you very much for the conference. Mi memoria es mucho más visual que auditiva. My memory is more visual than hearing it. Igual estoy prestando atención y estoy tomando notas. Sure. Pero me gustaría saber si usted pudiera recomendar 3 libros, ¿sí? Hay muchos, pero 3 libros que hablen sobre este tema. Me gustaría mucho tenerlos acá y So I'm escribirlos. taking notes, but because the way I learn, I would love for you to recommend 3 books that we can go deeper in these subjects. Yeah. J.I. Packer Un libro de J. Packer, has a book called Fundamentalism tiene un libro llamado Fundamentalismo and the Word of God. y en la palabra de Dios. Kevin DeYoung Kevin DeYoung has a very short book tiene un libro bien cortico called Taking God at His Word. diciendo tomando la palabra de Dios o tomando a Dios en su palabra. You can buy it for less than the price of a sandwich, Y lo puedes comprar por menos del precio de un sándwich, but you will get much more from it. pero vas a sacar mucho más provecho. Okay? You said 2. He asked for 3. He's pointing to. Yo te recomendaría el libro de Predicaciones Positivas de David Helm, te puede ayudar bastante. Acá hay una mano levantada. Vamos a tener 10 minutos para preguntas, así que Buenas tardes. Mi pregunta es, cuando se refiere a leer la Biblia con humildad, ¿a qué se refiere realmente ese punto? when you spoke a lot of reading the Bible with humbleness, what exactly you mean by that? One of the characteristics of humility Una de las características de la humildad is believing that someone else es creer que alguien más knows more than I do. sabe, que alguien diferente a mí sabe más que yo. It makes me willing to listen. Y entonces el saber o el aceptar que alguien sabe más que yo me lleva a tener una mejor disposición para escuchar. It's a good question. El micrófono de nuevo ahí, Fernando. Pero el problema es al momento cuando usted dice leerla con humildad, no es solamente escucharla, sino cuando yo la estoy leyendo personal. Es ahí donde yo quiero que me explique ese pedacito. Creo que la respuesta que Dios te da es, cuando estás leyendo tu Biblia, ten la postura previa, la asunción previa de que Dios sabe más que tú. Dios sabe más, entonces no entras juzgando la Biblia, como diciendo, vamos a ver, sino asumes todo lo que Él diga es más sabio que lo que yo piense. Esa es la posición de humildad a la que Él se refiere. Parte de la base es una presuposición bíblica, Dios sabe más que yo. ¿Okay? Allá hay una pregunta.
Hola, gracias. Mi esposo y yo estamos comenzando a leer la Biblia. ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿Por el Nuevo Testamento, el Antiguo? Okay, ¿Cómo? my husband and I, we are just beginning to read the Bible. What should be the best book to start? New Testament, Old Testament? What would you recommend then? Great question. I recommend the Gospel of John, Yo siempre recomiendo el Evangelio de Juan, yo también. and here's why. Y esta es la razón. Have you ever seen a trailer for a movie? ¿Alguna vez has visto el tráiler de una película? Sí, yes. Sometimes it gives away the whole movie. Entonces algunas veces en el tráiler te dan toda la película. The Gospel of John will do that. El Evangelio de Juan hace eso. It will introduce you to the whole Bible. Te hace una introducción de toda la Biblia. And if you feel stuck, Y si te sientes atrapada ahí, keep reading. sigue leyendo. Good question. Buena pregunta. Por aquí creo que hay una mano levantada. ¿Qué tan importante es la postura física para leer la Biblia? Is any importance on your physical posture by reading the Bible? Is anything that in a physical perspective you should be aware of it? Hermanos, escuchemos. The Bible records 7 different postures of prayer. La Biblia muestra 7 posturas diferentes. People pray when they're walking. Say again. People pray when they're walking. La gente debe estar orando cuando camina. They pray with their eyes open. Ellos deben orar con sus ojos abiertos. They pray with their head bowed. Ellos pueden orar con su cabeza cerrada, agachada. They pray down on their knees. Algunos pueden orar en sus rodillas. There's no one physical posture No hay una postura física to read the Bible. para leer la Biblia. But I would recommend Pero yo recomendaría be in a posture estar en una postura that helps you read. que te ayude a leer. That's a good question. That's a good answer. Miren. A mí me encanta la pregunta de la hermana. Porque algunas veces tomamos tradiciones y pensamos que si no leemos de rodillas Dios no habla y por estar con el dolor de rodillas no entendemos. Entonces lea cómodo. No lea tan cómodo que se duerma, pero lea cómodo. Acá hay una mano levantada. Buenas tardes. Primero que todo, gracias por este seminario, pero tengo una pregunta que de pronto para muchos entendidos aquí va a ser un poco ridícula. El título del seminario es ¿Cómo leer la Biblia?, ¿cierto? Yo analizando y escuchando todo lo que ha dicho el discernista, yo tengo esta pregunta o esta inquietud, no sé. Dice más o menos así, mire, de lo que yo he visto y he escuchado, usted nos da unas directrices del contexto, lo poético, el texto, la observación y todo eso. Pero la pregunta en sí concreta, en base al título del seminario, es ¿cómo leer la Biblia? Yo no lo tengo claro todavía. ¿Está bien? He says that the title of the conference is How to Read Your Bible. So his questions might sound silly for somebody else, but he says that he still doesn't get it. How to read the Bible after. So that's, That is the nicest way Esta es la manera más amable that anyone has ever told me I'm a failure. que alguna vez alguien me dijo fracasaste. That was good. Maybe this will help. Pero tal vez esto te ayude. Open the Bible, Abre la Biblia, read the Bible, lee la Biblia, trust and obey God. confía y obedece lo que Dios diga. Allá hay una mano levantada. Escuchemos, hermanos. Muy buenas tardes, familia en Cristo. Me gustaría hacerle una pregunta al pastor.
Desde su punto de vista, ¿cuál cree usted que es el principal problema que tiene la iglesia a la hora de leer la Biblia? From your own perspective, what would you say is the biggest problem, the biggest issue the church has to understand the Bible? I think two things. Yo creo que dos cosas. One is we don't actually read it. Una es que la verdad es que en realidad no la leemos. We just tell people we read it. Simplemente le decimos a la gente que lea la Biblia. The second one Y el segundo is we hear things that oppose the Bible es que escuchamos cosas opuestas a la Biblia and we struggle to accept the Bible. y entonces comenzamos a luchar con creer en la Biblia. That's what I see. Yo creo que esa es la perspectiva. Ella grita. ¿Alguna mano más levantada? Nos queda un minuto para una última pregunta si alguien la tiene. Aquí hay una mano. Muchas gracias. La pregunta sería ¿qué recomienda para cuando se empieza a leer la Biblia y muchas personas dicen, pero es que empiezo a leer la Biblia y me distraigo y me pongo a pensar en otras cosas y no entiendo? Entonces, ¿qué se recomienda para evitar ese problema? What would be your advice? Because sometimes you want to read your Bible, but as soon as you start reading the Bible, you start thinking in something else and you get so distracted that you can't read it. So what would be a good advice for that? Good. The Puritans have a phrase, Los puritanos tenían una frase: pray until you pray. ora hasta que ores. Read Y entonces ahora yo digo, lee until you read. hasta que leas. Muy bien. Very good. Muy bien, hermanos, con eso damos por concluida nuestra conferencia. Damos gracias a Dios por habernos permitido. Oramos por la vida del pastor Josh. Acompáñenme a orar por él. Ellos regresan a su casa el día miércoles, están volando. Mañana van a estar predicando aquí con nosotros. El lunes sirviendo, haciendo evangelismo en algunas universidades de la ciudad donde tenemos permiso para hacerlo. Así que oremos por fruto por eso y porque el domingo mañana que él no está en su iglesia también, el hermano que está encargado predique la palabra del Señor. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu cuidado y en especial en esta tarde te damos